están? Este es el Rincón de Sofi y yo soy Sofi. Estoy muy contenta por tenerlos aquí en este espacio diferente porque vamos a inaugurar el Rincón de la Lectura. Este es un espacio en el que vamos a estar mirando libros, no necesariamente de tipo fantasía, ficción, sino más de tipo serios, por decirlo así, como por ejemplo este de Flush de Virginia Woolf, que nos habla acerca de la vida del perro de Elizabeth Barrett. Si no saben quién es Elizabeth Barrett, aquí se los digo. Vamos entonces a comenzar. Barrett Browning fue una escritora de la época victoriana. Se destacó principalmente por su poesía y también ayudó como a la abolición de la esclavitud y sobre todo a hacer progreso en la eliminación del trabajo infantil. Pero ella no es la escritora del libro que les voy a comentar. La escritora es Virginia Woolf, quien tiene una historia un poco sombría. Este es uno de los tantos libros que vamos a leer en este rincón de lectura acerca de El grito de las flores. Es una edición o una colección de libros que saca la editorial Calixta en honor a las primeras feministas. Yo esta colección la compré en la feria del libro y lo que me explicaron, de hecho los mismos pues de la editorial, fue que eran como las primeras feministas que estas obras intentaban como traducir, así fueran en español, a un lenguaje más actual para que sus obras fueran más difundidas. Entonces básicamente es esta la colección El grito de las flores. Me parece muy bonito porque todas tienen una portada así súper linda y a cada una de las autoras le asignan una flor diferente. Por ejemplo, esta es la de Virginia Woolf, Phyteuma orbiculani. Seguramente es una flor muy conocida, pero soy malísima con las flores, entonces no lo sé. El caso es que les voy a contar en este y en el próximo video, que va a ser parte 1 y parte 2 de Flush, de qué trata el libro capítulo a capítulo. La idea no es como tener una reseña como las otras que ya montaba en el canal, sino para que ustedes conozcan el libro y la obra precisamente de la autora. Yo les vengo aquí a contar desde, digamos, lo que yo interpreté, ¿cierto?, del libro, capítulo a capítulo. Sin embargo, no quiere decir que sea un resumen y menos exacto. Yo simplemente les voy a contar cómo a grandes rasgos se va desenvolviendo la historia y ustedes ya, pues si quieren profundizar en cómo escribe la autora, en cómo pasan los hechos exactamente, pues los invito a que se lean el libro, que realmente está muy interesante. Bueno, empecemos entonces con la historia del libro. Flush es un perrito Cocker Spaniel que es de pura raza. Entonces el libro en el capítulo número 1 nos empieza a relatar cómo hay, digamos que más reglas, más orden, más jerarquía, incluso tipo nobleza en las razas de los perritos que en la raza humana, por decirlo así. Que el copete así, que tiene que tener el pelito de esta forma, que tiene que medir yo no sé cuánto, que si tiene un crespo así desubicado ya no es de la raza. Entonces bueno, empiezan a relatar como toda esta realeza de los Spaniel, que vendría siendo pues Cocker Spaniel, ¿cierto? Pero hay como incluso como un club de los Spaniel y que todo es muy bonito. Entonces él nace en una casa, por decirlo así, humilde, en la que su dueña lo sacaba, él corría por los parques, se divertía muchísimo, mejor dicho, era un perrito muy feliz y vivía muy contento sin ningún lujo, por decirlo así. Es entonces cuando uno de los hermanos de Elizabeth Barrett se entera de que existe este perrito y resulta que le pide a su dueña que lo venda. Ella pues como, bueno, necesito el dinero, pero pues es mi perrito, ¿cierto? O sea, no te quiero dar a mi perrito. Entonces, en últimas, lo termina vendiendo. Pues obviamente ya sabemos que es la historia del perro de Elizabeth Barrett, no de una señora X. Él entonces el día que lo llevan se siente pues abandonado, como así, que se está yendo mi dueña. La esperó a ella durante mucho tiempo, entonces estaba así como medio impactado de lo que estaba pasando y veía como a esa señora y como toda extraña, pero finalmente se entendieron muy bien. Incluso termina con una cita que les voy a ir también poniendo aquí algunas citas para que vayan entendiendo también el estilo de escritura de la autora, que dice así: ella hablaba, él era mudo, ella era una mujer, él era un perro. Así, unidos estrechamente e inmensamente separados, se contemplaban.
estaban. Entonces se subió Flush de un salto al sofá y se echó donde había de echarse toda su vida, en el edredón a los pies de la señorita Barrett. Podemos entender que hicieron como clic instantáneamente, eran el uno para el otro, incluso describen cómo ellos se miraban y decían, o sea, tú eres yo y yo soy tú, pero tenían obviamente esta distancia tan grande del lenguaje de que uno era perro y el otro era un humano. Capítulo número 2. Aquí hay algo muy curioso, pues obviamente ya me leí todo el libro para traérselos a ustedes, pero al principio del libro se relata mucho cómo ella era inválida, discapacitada, que tenía que estar en una silla de ruedas, enclaustrada en su habitación porque era muy peligroso salir, etcétera. Pero luego voy empezando a ver la historia, cómo va transcurriendo, y realmente no siento que fuera inválida, o sea, como que no relatan la silla de ruedas, sino que relatan ella fue, ella vino, bajo las escaleras, no sé qué, nada refiriéndose a eso. Entonces esto todavía es algo que me queda en la mente. Sin embargo, me puse a investigar en internet y tampoco encontré nada al respecto. Pero en el prólogo que escribe la editorial también comentan que ella era inválida, entonces la verdad no sabría decir. Después de un tiempo, ya en verano, ellos empezaron pues a salir al parque, lo sacaban siempre con correa como por miedo a que pase lo aterrador o algo así describían en el libro. No había allí árboles y hierba, pensó. No eran aquellos los signos de la libertad. No se había lanzado en plena carrera cada vez que la señorita Mitford salía con él al campo, porque aquí estaba prisionero. La señorita Mitford era pues la persona que lo vendió a la familia Barrett, y él estaba muy confundido porque cuando salía al parque no lo dejaban correr y disfrutar y ir a hablar con otros perritos, sino que siempre tenía que estar amarrado de la cadena. Entonces él empieza a hacer una distinción y se le carga el de sentimientos humanos, de pensamientos humanos, ¿cierto? Como al personaje, y empieza a decir, ¿es que acaso existen dos tipos de perritos? Unos encadenados y otros libres, unos de clase alta y otros de clase baja. Empieza a hacer como estas reflexiones muy interesantes. Otoño, reclusión. Presentan a Wilson, que es como la criada de la señorita Barrett, y él solo siente frío, tristeza porque está ahí encerrado, no pueden salir, es aburrido, él renuncia al sol, él renuncia a la libertad, a la vida, mejor dicho. En invierno, aún más reclusión, aún más soledad, aún más tristeza, y aquí les traigo otra cita. Se reducía a esto: si el placer de Flush suponía pena para ella, entonces dejaba su placer de serle placentero, y se le hacía también a él penoso en unas 3 o 4 partes. Entonces él empezó a decir, o sea, si yo me quiero divertir, si quiero salir corriendo, si quiero, o sea, era un cachorrito, y esto, digamos que le molesta a mi ama, ¿cierto? Le molesta porque ya no me puede sacar, no puede corretear detrás de mí. Entonces, pues, ¿sabes qué? Eso ya no me gusta tanto. Entonces él empezaba a hacer como esos análisis y al final dijo, te prefiero, Elizabeth, yo soy tuyo. A veces ellos dos no se comprendían, o sea, vivían juntos, compartían todo juntos, él siempre estaba a los pies de ella, pero obviamente él era un perro y ella era una persona. Lo que lo sacaba como de esa soledad, de esa monotonía, eran los versos que ella hacía. Como ya les dije, en la vida real, Elizabeth Barrett fue una poetisa. Entonces, en la historia se relatan muchos de los poemas que ella escribió y cómo se van asemejando, digamos que a la historia. Flush se entretenía escuchándola y aunque no le entendía, posteriormente en el libro le va a empezar a entender más que todo como el sentimiento que deja y no tanto como las palabras, pero obviamente uno las entiende porque las van a poner ahí. Y bueno, ellos estaban ahí encerrados, una vez a la semana iba, digamos que un club de lectura en el que ellos debatían, ella comentaba sus opiniones. También estaba el papá de Elizabeth, que él llegaba, era como muy extraño, hacía que sacaran a Flush y se arrodillaba así sobre las piernas de su hija a rezarle. Es por eso que yo digo, al principio sí, hacían mucho énfasis en esto de, no sé si tenía una enfermedad o de nacimiento, no lo especifican bien, pero hacia el final, o sea, es como si hubiera desaparecido. Capítulo 3. Entonces este perrito se volvió totalmente consentido. Imagínense pues que llegó a un palacio en el que le servían su agüita, su comida, en el que vivía como un rey, siempre donde sentarse, acostarse, mimado. Entonces él se acostumbró y dijo, listo, esta es mi vida, yo renuncio al sol, al parque, a la alegría de salir corriendo por ti, Elizabeth. Y
Elizabeth por eso también lo amaba. Así transcurrieron 5 años. Aquí les va una cita. Llegaba a no salir de casa durante varias semanas y cuando salía era solo por 1 o 2 horas, yendo de compras en el coche o haciéndose conducir en silla de ruedas a Regent's Park. Incluso en silla de ruedas. Los Barrett no salían nunca de Londres. El señor Barrett, los 7 hermanos, las 2 hermanas, el lacayo, Wilson y las 3 criadas, Caitlin, Folly, la señorita Barrett y Flush seguían todos viviendo en el número 50 de la calle de Wimpole Street. Comiendo en el comedor, durmiendo en los dormitorios, cocinando en la cocina, trasegando jarras de agua caliente y vaciando el cajón de la basura, desde enero hasta diciembre. Entonces básicamente es como el relato de ese encierro de Flush, de siempre estar ahí, pero de repente empezaron a llegar unas cartas misteriosas, unas cartas de alguien que hacían que Elizabeth alterara su comportamiento y Flush decía, esto está muy extraño. Resulta que estas eran cartas de amor. Incluso yo averiguando por fuera acerca del libro decía que la escritora, o sea, Virginia Woolf, se centró mucho en las cartas de amor que se pasaban entre Elizabeth y el señor Browning, que ella luego se convierte en Elizabeth Barrett Browning. El 21 de mayo entonces se apareció enfrente el señor Browning. Resulta que este señor pues estaba cortejando a Elizabeth y ellos al principio como que no se sentían con mucha confianza, pero luego se fueron hablando más, comprendiendo más, pero a Flush no le gustaba. Le parecía súper raro que viniera un hombre todos los días a hablar con la señorita Elizabeth, entonces le parecía como súper raro, no le gustaba. Pasó un invierno angustioso y cuando llegaron a primavera, dijo, no, está pasando algo, se movían cajas, se movían cosas, se movían bolsas, algo estaba sucediendo. Flush no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces todo estaba pasando muy rápido para Flush, él no comprendía. Elizabeth ya le gustaba como que la presencia del señor Browning, o sea, como que se estaban acostumbrando el uno al otro y Flush, furioso, fue y mordió al señor Browning. ¡Pah! Lo mordió en la pierna y sintió pierna como acero. En esto luego no van a profundizar mucho en si él también tenía de pronto una amputación o algo así. No dicen explícitamente, simplemente dicen que él tenía como una pierna muy dura, que no era como la pierna del mayordomo que era blandita, sino que era diferente. El libro realmente es muy poético y obviamente, ¿cómo le va a pedir perdón un perro a un humano? Pues con sus acciones y sus cosas. Entonces describen como todo este proceso en el que Flush le pidió perdón a Elizabeth, porque ella estaba furiosa, bravísima, no lo dejaba acostarse en el sofá, lo tiraba al piso. Entonces, de cierta forma, él le llegó a pedir perdón a ella y ella lo perdonó. Pero de todas formas a Flush le parecía que su relación estaba un poco distante. Incluso una vez él se aporreó su patica y Elizabeth antes se burló. Decía como, no, este perro tan payaso, o sea, porque realmente no le había pasado nada, pero él... Mejor dicho, entonces el drama. La cadena del amor estaba rota. Correría por donde quisiera, cazaría perdices, perseguiría spaniels, se dejaría caer sobre los lechos de dalias, patearía las rosas rojas y amarillas que le arrojaran los guardias sus garrotes si querían. Bueno, esto de los garrotes es porque si ellos no iban con correíta, entonces los guardias como que les arrojaban cosas porque eran perritos pues de la calle. Pero entonces él ahí estaba decidido a huir. Ya Elizabeth no me quiere, pues me voy. Y de hecho nadie le hizo caso, él se intentó huir. Una vez que estaban saliendo a pasear y vio como que todo estaba muy miedoso, muy peligroso y volvió. Y como si no se hubiera escapado nunca y para él fue una travesía horrible. Entonces Flush estaba ya, no, la gota que derramó la copa, mejor dicho, la siguiente vez que venga el señor Browning lo va a atacar, lo va a despedazar, pensaba Flush. Entonces llegó el señor Browning y ¡pum! Se le tiró encima y el señor como era un perrito pequeño, como si ni le importara, pues como lo apartó, pero entonces el mayordomo lo cogió, lo desterraron a la alfombra. Mejor dicho, de nuevo, Elizabeth brava, ahora el señor Browning bravo, todo el mundo estaba enojado con Flush y él estaba totalmente triste. Hasta que un día pues decidió pues aceptarlo. Se dio cuenta de que si hería al señor Browning, pues Elizabeth también se sentiría herida, porque como que lo había relacionado. Entonces él dijo, no, pues va a ser querido con este señor, ya que al cabo del tiempo se empezó a dar cuenta que ese odio que él le tenía a él, pues nada más le estaba haciendo daño al mismo. Entonces lo que hizo fue alejarse del odio, perdonarlo, simplemente que no le importara y adaptarse a las condiciones y pensar en que Elizabeth de toda forma lo quería a él. Y así fue como
como Flush pues simplemente aceptó la adversidad y lo convirtió en amor, cosa que deberíamos aprender de Flush. Bueno, y ya todo estaba perfecto, ya todos se querían, cuando el 1 de septiembre salieron a pasear. Le quitaron la correa a Flush porque él recorría ahí un poquito, no sé qué. ¡Ay! Lo secuestraron. Y hasta ahí se acaba el capítulo. Y aquí también se va a acabar este video. Nada, mentiras, les voy a contar también el capítulo 4. Entonces van a empezar a relatar cómo ellos que vivían en Wimpole Street también vivían muy cerca a un barrio que se llama Whitechapel. Entonces empiezan a relatar que este barrio era muy pobre, o sea, así lleno de drogas, de mugre, de ratas, de suciedad. Mejor dicho, era una cosa horrible según lo relatan. No conozco la realidad. Y que Wimpole Street pues obviamente es súper lujoso, con sus casas de 4 pisos, con sus entradas preciosísimas, con sus 80 empleados en cada casa. Pues obviamente estoy exagerando, pero algo así. Entonces decían como nada más atravesar una calle o un muro o digamos que una frontera invisible, pues llegaban a este lugar horrible, que fue a donde secuestraron a Flush. Entonces existía del voz a voz este hombre que se llamaba el señor Taylor, que se dedicaba justamente a secuestrar perritos y a pedir recompensa por ellos a las personas de Wimpole Street. Y él pues vivía en Whitechapel. Resulta que pues secuestró a Flush y pidió su respectiva recompensa. Pues como Elizabeth era una mujer, entonces con ella no trataron sino con la familia. Y después de un tiempo Elizabeth veía como que nada pasaba, como que el perrito no llegaba, y entonces ella fue a preguntar, fue a averiguar, y resulta que el papá había dicho que no pagaran el rescate de Flush porque era mucho dinero. Mientras tanto Flush estaba pues encerrado en un lugar horrible con un agua toda mohosa, él acostumbrado pues a todos sus lujos, con unos perros todos chillones. No, él estaba súper indignado donde estaban, simplemente se agachó por allá en un rinconcito a echarse a la pena. Así pasa el 2, el 3, el 4 de septiembre y van relatando pues lo que va pasando cada día, pero digamos que vamos al asunto central. Y lo llevó. ¿Hacia qué destino? Era preferible morir a permanecer allí. ¿Qué era peor? ¿Aquella vida o la muerte? Eso se estaba preguntando Flush cuando vio que uno de los secuestradores sacó a otro de los perritos que él notaba que era de raza, que estaban ahí, y se lo llevó. Él decía, ¿será que me quedo? ¿Será que pido que me lleven? Como si él tuviera pues la decisión. ¿Será que es mejor quedarme aquí o morir o ir hacia donde él va o lo van a ir a matar? Mejor dicho, él estaba súper aterrado. Hubiera sido tan fácil volver a hundirse en los almohadones y decirse suspirando, soy una mujer débil, nada sé de leyes ni de justicia. Decide tú por mí. Me parece que esta es una de las citas feministas del libro, por decirlo así, porque ella está diciendo, es muy sencillo yo echarme aquí, ay no, sí, yo soy una mujer tan débil, mejor sí, decidan ustedes que maten al perro, pues qué me importa. No, ella cogió, se puso los pantalones, cogió dinero y dijo, si no me van a acompañar, pues yo me voy sola. Y se fue allá a enfrentar con el señor Taylor. Todo el mundo aterrado, hasta el señor Browning diciéndole, no vayas, deja de perros, es un lugar muy peligroso. Y ella, pues no, yo me voy a ir a encontrar a mi perrito, no sé qué. Se llevó a Wilson y Wilson iba muerta del susto porque ella decía, ay, pues ella es la que me da órdenes, pero nos van a matar por allá. Por allá no se encontraba el señor Taylor, sino que se encontraron a la señora Taylor, que era una mujer que súper gordísima, pues la relatan así como si midiera toda una cuadra, y dijo que bueno, que iba a hablar con el señor Taylor y que le iba a dar el comunicado de que ellos sí iban a pagar el dinero. Entonces le dijo, bueno, chao, me voy, y se fue. Resulta que el señor Taylor, muy caballeroso, fue el sábado a la casa, en un sábado en el que Flush ya tenía pulgas, estaba echado al dolor por allá, muriéndose prácticamente, y entró a la casa a pedir pues que le dieran el dinero y que él iba a traer el perro pues con su palabra de honor. Y Elizabeth decía como, pues qué palabra de honor va a tener este ladrón, pero bueno, hagámosle caso. Resulta que pues como esto fue hace tanto tiempo, solamente se comunicaba con los criados y como que hablaban abajo y le iban a llevar el mensaje a la recámara de la señorita Elizabeth, y en esa llegó uno de los hermanos de Elizabeth, que era como el mayor archienemigo del señor Taylor, y se pusieron a pelear. Entonces el señor Taylor dijo, mejor dicho, le dijo de todo y le dijo que iba a matar
rescatar al perro y que le iban a llegar las paticas del perro al día siguiente. Ah, porque yo no les había contado que si no pagaban el rescate, simplemente él mataba a los perritos y enviaba las paticas de los perritos, hay que pensar, las enviaba a la casa pues donde no quisieron pagar el rescate. Entonces ella, ¿cómo así? No, yo me voy de una vez, me voy ya. Y uno de los mayordomos le dijo, no señorita, pues todo el mundo le estaba intentando decir que no, pero el mayordomo le dijo, yo le voy a hacer el favor de ir hacia allá, deme el dinero, yo voy y le rescato al perrito, o sea, no se vaya usted que a usted la matan. Bueno, entonces resulta que sí, Septimus fue, rescató al perrito, lo trajo de vuelta. Y adivinen qué hizo el perrito apenas llegó, salió corriendo a tomar agüita, porque él odiaba el agua que le tenían allá en ese lugar. Entonces salió y tomó y tomó y tomó y tomó agua, le tuvieron que servir y servir y Elizabeth quedó como, mira, usted tan malagradecido, ni siquiera viene a saludarme, pero bueno. Entonces después de este incidente, pues Elizabeth seguía así como un poquito rara y un día salió y volvió con tremendo anillo de oro en la mano y lo metió en una cajita y lo escondió. Y luego vio que estaban empacando y llegó Wilson y sacó las maletas y se fueron todos, se montaron en el carro con Flush y con todo y se fueron a Hodgson. Hodgson, o como se pronuncia. Pero se largaron de ahí. Y hasta aquí el capítulo número 4. Espero de todo corazón que les haya gustado muchísimo este video. No se vayan a perder la parte número 2 porque todavía nos falta capítulo 5, 6 y el final. No se pierdan también que en la parte número 2 les voy a contar también un poco acerca de la biografía de Virginia Woolf y pues cómo termina el libro. Ya saben que este canal, El Rincón de Sophie, es para ti, para mí y para todos los que quieran recordar. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise y no te vayas a perder la segunda parte. Muchísimas gracias por ver este video. Chao.